Aquí dejo el resumen de lo que vimos en clases la semana pasada. Hablamos todavía de la monografía, pero nos dedicamos específicamente a ver el tema de los nexos. Este es un tema que ya habíamos visto anteriormente cuando abordamos el tema de los cuentos, pero en esta ocasión vamos a ampliar un poco más la información. Primero, hay que recordar que los nexos son palabras que relacionan ideas o párrafos. Por eso ayudan a que un texto sea más claro. Aunque no es algo estrictamente obligatorio, sí es lo más recomendable que los pongas precisamente por eso último que menciono, que ayudan a que un texto sea muchísimo más claro para la persona que lo va a leer. Existen muchísimos tipos de nexos, ya hemos visto varios a lo largo del ciclo escolar, pero en esta ocasión vamos a ver un poco más. Aquí tenemos 6 diferentes listas y aún faltan muchísimos más nexos, pero con esta lista ya amplías un poco más tu conocimiento acerca de este tema. En primer lugar tenemos nexos para ordenar ideas y aquí vemos ejemplos como en primer lugar, en segundo lugar, para empezar, por un lado, por otro, a continuación, primero, después, luego, por último, entre muchos otros. Solo recuerda que en la clase vimos algunos detalles particulares acerca de este grupo. Por ejemplo, cuando utilizamos el nexo por un lado, aquí dice por otro o por otro lado. Se refiere a que ambos deben usarse en un mismo enunciado. Es decir, si utilizas por un lado, es porque por otro lado hay otra cosa. Así que no te olvides nunca de utilizar esta segunda opción. Lo mismo sucede con casos como en primer lugar, para empezar y primero. Cuando algo lo pones en primer lugar o lo explicas en primer lugar o para empezar o primero, es porque algo va a venir después. Entonces, cuando utilices uno de estos nexos que acabo de mencionar, recuerda que más adelante en algún momento debes mencionar qué sigue después, qué sigue luego o qué sigue en segundo lugar, ¿sí? Recuerda, es un caso particular de estos nexos que sirven para ordenar ideas. En los demás veamos que es más sencillo. Para añadir ideas o añadir información tenemos ejemplos de nexos como además, también, así pues, por otra parte. Y después para aclarar o explicar la información tenemos es decir, o sea. Recuerda que en la clase les expliqué que este nexo son 2 palabras y no lleva ningún acento. Ese es el nexo. Si las juntas y le pones acento, significa otra cosa totalmente diferente. Entonces recuerda que o sea como nexo son 2 palabras. Esto es, en otras palabras, dicho de otra manera. ¿Te fijas? ¿Te acuerdas que quedamos que son como tipos de sinónimos los de cada grupo? Muy bien, veamos ahora. Para oponer 2 ideas, eso significa oposición o contraste, oponer 2 ideas que son un poco diferentes, pero sin embargo, no obstante, aunque, por el contrario o al contrario, entre muchos otros. Para explicar una consecuencia tenemos por eso, por tanto, por lo cual, en consecuencia de ahí que. Y por último, otro grupo que vimos es el de concluir. Para concluir ideas o concluir la información de nuestros trabajos escritos, podemos utilizar nexos como en conclusión, en resumen, para finalizar, para terminar y por último. ¿Cómo es que vamos a utilizarlos? Bueno, recuerda que vimos el uso básico es para unir 2 ideas, pero recuerda también que pueden unir párrafos, no se te olvide eso. Para unir 2 ideas, aquí tenemos en azul, tiene razón, tampoco es nuestra culpa. Con un nexo podríamos unirlas de esta manera, tiene razón, no obstante, o sin embargo, tampoco es nuestra culpa. Luego, sé que el clima es muy malo y otra oración, he decidido ir a acampar. ¿Cómo la uniríamos? En este caso podríamos poner algo como sé que el clima es muy malo, sin embargo, he decidido ir a acampar. Pero recuerda que en la clase hicimos el ejercicio de ver qué otros nexos podíamos poner ahí. Y vimos cómo cambia por completo el significado si cambiamos el tipo de nexo. En este caso, si ponemos sin embargo o algún otro que se le parezca como pero, no obstante,
va a significar lo mismo. Significa que aunque el clima es muy malo, imagínate a lo mejor, no sé, que está lloviendo. A pesar de que está lloviendo, he decidido ir a acampar, ¿sí? Yo sé que el clima no es bueno para ir a acampar, pero aún así lo voy a hacer, ¿sí? Si le cambiamos y le ponemos en lugar de sin embargo un nexo como por eso o por lo tanto, el significado va a ser completamente diferente. Diría entonces, sé que el clima es muy malo, por eso he decidido ir a acampar. Significaría ahí que solo iría a acampar cuando el clima es malo. Si el clima fuera bueno, nunca iría a acampar. Entonces recuerda que no solamente poner un nexo implica que suene bien, sino que también en la realidad, en la lógica, debe tener cierta claridad. Si dices, ay, bueno, pues eso suena bien, pero sería muy raro que alguien fuera a acampar únicamente cuando el clima es muy malo, entonces yo te sugiero ahí que cambies de nexo, porque a lo mejor no es ese el tipo de nexo que buscas, ¿sí? Otro ejemplo, tenemos dos frases, es una persona poco sociable y por otro lado tenemos tiene problemas con la gente. ¿Cómo podríamos unirlas? Pues de esta manera, es una persona poco sociable, por eso tiene muchos problemas con la gente. Otro detalle que vimos en la clase, recuerda, no solamente tienes que fijarte en el tipo de nexo, sino también en la lógica. Mira, deben tener sentido. Vimos esta frase, ¿es lo mismo? ¿Ese pastel es rico? Es caro. Pero vemos cómo cambia de significado si le ponemos nexos. Dice, ese pastel es rico, pero es caro. En ese caso significa que ese pastel tiene dos cualidades, una positiva y otra que no es muy positiva. La característica positiva sería que es muy rico, pero la característica pues un tanto negativa sería que es muy caro. En el siguiente ejemplo tenemos lo mismo, ese pastel es rico, por eso es caro. Ahí no hablamos de dos características que se oponen, sino de una explicación. Es caro, ¿por qué? Pues por el motivo de que es rico. Si no fuera tan rico, a lo mejor no sería tan caro, ¿verdad? Y acá abajo tenemos, ese pastel es rico, para empezar es caro. ¿Alguien me podría decir, pues sí, eso se puede decir? Sí, pero recuerda que quedamos que cuando utilizamos nexos como en primer lugar, para empezar, para comenzar, primero, primeramente, etc., es necesario poner algo enseguida, algo que suceda después o en segundo lugar. En este caso, entonces, esta frase no tendría ningún sentido porque faltaría información. Así que siempre que vayas a agregar, por favor, un nexo, fíjate que no sea de este tipo de nexos que necesitan un compañero más adelante. Y también fíjate en qué es lo que quieres decir para que no cambie el sentido de tu frase como en los dos casos de arriba. Bueno, pues eso sería todo acerca del resumen de los nexos. Cualquier duda déjala en los comentarios y trataré de responderte.